colaborando con la sociedad. También al doctor Jorge Izaguirre, para él feliz cumpleaños, hoy es su día de cumpleaños, así que muchas gracias por estar con nosotros en un día como hoy. Y bueno, agradecer a nuestros auspiciantes, las empresas Albatros y Main, a todos nuestros panelistas por estar. Paso la coordinación al doctor Adorno. Muchas gracias, presidente de la SOPACI, el doctor William Villalba. Agradecido por la oportunidad de aportar este webinar para todos los cirujanos que nos están viendo y formar parte de la salutación a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por sus 50 años de vigencia. Bueno, este webinar está presentado, ¿verdad?, para hablar de una patología frecuente, que es la lesión quirúrgica de la vía biliar. Y esta patología sigue siendo hoy una de las complicaciones más temidas, tanto por nosotros los cirujanos, y me refiero a cirujanos generales, y a especialistas en el área hepatobiliar. Y todo esto debido a lo que conlleva, ¿verdad?, implicancias ya sea psicológicas, médicas y sobre todo implicancias legales. ¿Y por qué? Porque en su mayoría de las veces se producen en pacientes habitualmente sanos. Entonces, pacientes que de una cirugía sin riesgo y aceptable recuperación rápida pasa a realizarse cirugías abiertas de curso prolongado, con la posibilidad de cuadros de colangitis a repetición, reestenosis, reintervenciones con elevada morbimortalidad. Entonces, por esa razón nos pareció muy interesante este tema, ¿verdad? Sabemos que la colecistectomía, ¿verdad?, es una de las cirugías que más se realiza en el mundo, y además de ser una cirugía que se realiza no solamente en hospitales especializados, sino que también en hospitales regionales, distritales, de menor porte, en cualquier rincón de nuestra república. Entonces, por esa razón, cualquier cirujano en su lugar de trabajo debe de estar preparado con el conocimiento necesario de cómo lidiar o actuar cuando se presenta esta situación. En muchos lugares de nuestro país aún cabe resaltar, ¿verdad?, que aún se realiza esta cirugía en forma abierta. Recién hace unos años se han implementado la utilización de la laparoscopía para esta cirugía, y como sabemos, a nivel mundial la incidencia aumentó con los inicios de este tipo de cirugía hecha por laparoscopía. Sin embargo, hoy día son comparaciones ya con incidencias similares, sobre todo en centros de alta productividad quirúrgica. Pero no debemos olvidar a nuestros cirujanos del interior del país, que muchas veces se encuentran realizando esta cirugía en condiciones no favorables. Y una vez que el hecho esté consumado, el tratamiento debe realizarse, si es posible, en centros de referencia, con todas las opciones terapéuticas posibles: cirugía, laparoscopía, endoscopía digestiva, drenaje percutano y métodos por imagen. Entonces, por esa razón, el capítulo de endoscopía, conjuntamente con el capítulo de hepatobilio pancreático dependientes de la SOPACI, hemos organizado este webinar y va a ser nuestro aporte con dos grandes especialistas en el área quirúrgica y el área endoscópica respectivamente, de cómo actuar con respecto a la lesión quirúrgica de vía biliar. Entonces tenemos a dos grandes expositores reconocidos internacionalmente: el doctor Juan Pecol, cirujano hepatobiliar del Hospital Italiano de Buenos Aires, y el doctor Jorge Izaguirre, cirujano y endoscopista del Hospital Italiano de Mendoza. Además, contamos con nuestros panelistas, el doctor José Andrada. Cabe resaltar que el doctor José Andrada es uno de los socios fundadores de nuestra Sociedad Paraguaya de Cirugía. El doctor Guillermo Agüero, médico de planta
gastroenterólogo clínico de endoscopía digestiva del Hospital Nacional, el doctor Félix Ibieta, médico de planta del Servicio de Endoscopía Digestiva del Instituto de Previsión Social, el doctor Víctor Lurachi, jefe de servicio de cirugía del Hospital de Luque, y el doctor Denis Cabral, médico de planta del Servicio de Cirugía del Hospital Nacional, médico especialista en HPV. Así que damos la bienvenida a los expositores y vamos a dar inicio a la exposición del doctor Juan Pecol, posteriormente a la exposición del doctor Izaguirre, y luego vamos a hacer las preguntas pertinentes por los panelistas y también por los mensajes a través de la red de los participantes. Así que bienvenido, doctor Juan Pecol, doctor Izaguirre, y el micrófono es suyo, doctor Juan Pecol. Muy bien, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Se escucha Ok, bien. voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar hoy aquí. Estar siempre en contacto con ustedes para mí es un gran gusto. Siempre intercambiamos experiencias. Lamentablemente no nos podemos movilizar de un lado al otro, pero bueno, al menos los conocimientos sí los vamos a compartir. Por otro lado, estar junto con el doctor Izaguirre, que conocemos muchos años de la interacción de los cirujanos en la endoscopía y en su día de cumpleaños, así que bueno, creo que está buenísimo. Y por otro lado, creo que el tema que eligieron es un tema que no nos puede cansar. No nos puede cansar porque sigue existiendo y no está resuelto. Tendríamos que dedicarnos a no hablar más de un tema cuando el problema está resuelto, el problema no está resuelto, y lo que uno tiene que buscar es tener una buena performance, sabiendo que nunca va a haber un nivel 0 de lesión de vía biliar. El 0 en medicina no existe. Vamos a buscar tener de alguna manera una incidencia aceptable a distintos rankings internacionales, pero es un problema que nos pasa a todos, estemos en centro de mediana, baja o alta complejidad, tengamos 35 o 61 años. Yo hace 4 semanas hice una colecistectomía, que por ahí después muestro, en una paciente obesa con colecistitis, que pude identificar muy bien una variante anatómica por la colangio, porque la usamos rutinariamente, y si no hubiera hecho una colangio hubiera tenido una hermosa lesión de vía biliar. Entonces esa vivencia a mí me abrió mucho los ojos para decir que tenga la edad que tenga, esté donde estés, el riesgo de lesión de vía biliar va a seguir existiendo. Recién hablábamos algo del COVID y un poco no podemos no nombrar el COVID en esta época. Hemos pasado por ya distintas etapas y se dice que el COVID te pega 4 veces. Te pega en plena pandemia con la cantidad de gente que se interna y fallece por el COVID. Mientras está ocurriendo eso, hay gente que por situaciones agudas distintas al COVID deja de ser tratada y fallecen por eso. La tercera trompada te la pega en los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que no pueden hacerse el seguimiento o están asustados de ir al hospital y fallecen con enfermedades crónicas. Y la última que queda, la cuarta oleada, es lo que vamos a vivir ahora, de ahora en adelante, que es síndrome de estrés postraumático, que es ver cómo nos recuperamos de esto hasta marzo, porque creo que en marzo va a volver una trompada, así que bueno, tenemos algunos meses para resolver este estrés. ¿Esto por qué lo digo? Porque con las lesiones de vía biliar uno podría hacer algo parecido, saber que una lesión de vía biliar no diferencia edad, sexo, ni posición económica. Cada uno de estos iconos representa un caso real en una presentación que yo tengo para discutir casos. Es decir, que va desde un chico de 6 años a una abuela de 81 años, de un hombre tremendamente rico a un empleado de comercio. A cualquiera le toca. Y como a cualquiera le toca, la lesión de vía biliar también te pega, o al menos es mi elucubración, muy parecido que el COVID. ¿Por qué? Porque la primera oleada es la mortalidad y la morbilidad por la lesión de vía biliar. Y de acuerdo a los registros que haya, uno toma todas las lesiones de vía biliar y tienen una mortalidad entre el 5 y el 10%. Hay que ver cuáles se incluyen, cuáles no. Pero hay pacientes que mueren sépticos por lesión de vía biliar, todo lo hemos visto. Es decir, un síndrome compartimental por un hematoma y un coleperitoneo fueron causantes de muerte de esta paciente de 42 años. La segunda oleada es cuando al paciente le hicimos una reparación
y esas reparaciones no terminan de andar bien, porque las reparaciones no andan bien el 100%. Y entonces tenemos pacientes con colangitis a repetición que se internan, tratamiento endoscópico, tratamiento percutáneo, esto, lo otro. Es decir, hay un porcentaje de pacientes que no andan bien. Dentro de ese porcentaje de pacientes que no andan bien, algunos andan con una enfermedad crónica que termina mal, con una colangitis esclerosante secundaria, una cirrosis biliar secundaria que termina en un trasplante. Es una enfermedad crónica, de mucho tiempo de evolución. Y después te aparece esto, que es la alteración de la calidad de vida. Esta foto es de una mujer al momento de tener 40 años. Pero esa paciente se operó cuando tenía 15 años por el doctor Beveraggi, que la trajeron del Chaco con un coleperitoneo, y esa es su cicatriz de esa cirugía. ¿Qué calidad de vida puede tener una chica de 15 años con esa cicatriz? Ya sé que la cicatriz es lo menos en una lesión de vía biliar, pero la calidad de vida para esa mujer se alteró de manera importante para un procedimiento que recién alguien dijo casi sin riesgos, que rápidamente se va de alta, y bueno, eso no sucedió. Si uno mira los trabajos que aparecen en este momento de centro de referencia, como es el centro académico en Ámsterdam, que es un gran referente, fíjense que haciendo una revisión muestra que estenosis de las reparaciones varía entre el 5 y el 69%, una variabilidad tremenda. Depende de qué criterios se toman para establecerlos. Lo cierto es que la mayoría de los pacientes se ve que presentan estas complicaciones muy rápido, entre los 11 y los 30 meses, y que hay una mortalidad alejada hasta del 5%. Es decir, que es claro que la forma de vivir de los pacientes se altera. Por supuesto, si tiene una estenosis de la anastomosis, podremos hacer una dilatación con el balón, pero eso tampoco fueron resultados 100%, solamente el 77%. Entonces, uno suma la cantidad de procedimientos que tienen los pacientes para resolver su problema y realmente es preocupante. Uno dice, ¿cuáles son los resultados que uno busca en una cirugía? Bueno, uno dice que tenga baja morbilidad. Los médicos nos satisfacemos con bastante poco, que el paciente no se complique y no se muera. Si eso está bien, nosotros ya nos quedamos tranquilos. Pero hay muchas cosas más importantes. Desde el punto de vista administrativo, ¿cuáles son los costos de manejo de ese paciente? ¿Cuánto tiempo de internación tuvo una institución? ¿Qué recursos materiales utilizó que no vamos a poder utilizar en otro paciente porque estamos en una repartición pública, por ejemplo? ¿Cuál es la reinserción a las actividades sociales y laborales de ese paciente? Un paciente de 35 años que durante un año recibe tratamiento endoscópico no trabaja. ¿Cómo arreglamos el ingreso económico de ese paciente y la familia? ¿Qué pasa con la supervivencia a largo plazo? Y como les dije, nadie en general le pregunta al paciente un día, bueno, a ver, contame, ¿cómo fue todo esto para vos? ¿Cómo se alteró tu vida económica, tu vida social, tu vida de relación, tu vida con la familia, tu autoestima? Entonces, como ahora estoy medio metido en gestión, se me ocurrió revisar algunos conceptos de gestión. Y se dice que una cosa es administrar y una cosa es muy distinta es gestionar. Porque gestionar es fijar un objetivo que querés cumplir, conducir el proceso que nos va a llevar a eso, que lo podamos hacer de manera orientada, identificar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y quién. Entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, pero el manejo de una lesión de vía biliar no está lejos de eso, es gestión. Porque yo tengo que fijarme qué objetivo tengo con una lesión de vía biliar. ¿Quiero que ande bien ahora o quiero que ande bien en 10 años? ¿Qué procedimiento y cómo lo voy a implementar? ¿Lo voy a hacer en esta institución o si no lo tengo lo voy a derivar a la otra institución? ¿Cómo va a ser el algoritmo del diagnóstico y del tratamiento? Y fundamentalmente esto, ¿dónde lo voy a manejar y quién lo va a manejar? Y esto es en realidad la problemática actual de la lesión de vía biliar. Entonces uno dice, bueno, tenemos que buscar hospitales y hoy nos tuvimos que ocupar de decir que nuestros hospitales son seguros porque la gente tiene miedo de venir por el COVID. Y tuvimos a salir a promocionar que los hospitales que siempre estamos consolidados con buenas prácticas médicas,
Hoy somos seguros para el paciente. Pero es en estos hospitales donde uno tiene todos los recursos para tratar estos pacientes complejos. Esto es de una charla que di el año pasado que me pidieron dar mi experiencia personal de qué aprendí de las lesiones de vía biliar y muy rápidamente se lo voy a resumir. Yo entré en la residencia en el 84. Lo primero que quiero decirle es que en la década de los 80 ya existían lesiones de vía biliar. No es un problema de la colecistectomía laparoscópica, es un problema de la cirugía biliar. Entonces, la LAGEI Clinic en Estados Unidos, en la década del 60, llenó sus arcas nada más que tratar de lesiones de vía biliar de cirugía abierta. Lógicamente, hacia fines de la década del 80, principios del 90, vino la colecistectomía y ahí rápidamente hubo explosión de lesiones de vía biliar. Había una lesión cada 13 colecistectomías laparoscópicas, una locura, inadmisible, pero fue en la forma que desarrolló esto. Cuando aparecieron las lesiones vía biliar para no descalificar el procedimiento laparoscópico, lo que se buscó es que no lo resuelva el cirujano. Lo voy a tratar de resolver yo rápido, entonces lo reoperábamos al paciente, hacíamos reparaciones intraoperatorias, o se lo mandábamos al radiólogo o al endoscopista, pero no al cirujano, para que no aparezca en la comunidad quirúrgica que la colecistectomía laparoscópica tiene sus problemas. ¿Y eso qué trajo? Malos resultados de las reparaciones. Ya vamos a ver por qué razón. Y como hubo malos resultados, hubo que plantear alternativas que antes nunca habíamos planteado. Hacer hepatectomías por lesión de vía biliar, plantear si el paciente necesita un trasplante de hígado por una lesión de vía biliar, o tratar de, en lugar de hacer tratamiento inmediato, hacer tratamientos diferidos y estudiar un poco más el paciente en lugares adecuados. Lógicamente vino después la consolidación de los tratamientos mini-invasivos y seguramente Jorge se va a definir claramente al rol que tiene en algún determinado tipo de lesión de vía biliar el abordaje endoscópico, cuáles son los pacientes que van al percutáneo. Y yo le diría que hoy en cirugía estamos con un concepto de ver cuántas y cuáles lesiones de vía biliar podemos repararlas hoy por laparoscopía. Cirugía es también laparoscopía, y ese creo que es el gran desafío en la comunidad quirúrgica. Pero yo diría que hoy, 2020, si hacemos una charla de café, todos nos estaríamos preguntando, che, ¿los resultados de las reparaciones son buenas o más o menos? Ya pasó tanto tiempo. ¿Sabemos cómo son los resultados? ¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes? ¿Se joroba algo la expectativa de vida de los pacientes o vive lo mismo un paciente con lesión de vía biliar que un paciente que tuvo una colecistectomía normal? ¿Es cierto que hace falta centro de referencia HPV o eso es un verso para robar los pacientes? ¿Es cierto que es lo mismo operar en forma temprana que en forma tardía? Y lógicamente lo que uno dice, ¿cómo podríamos hacer la prevención de este gran problema? Entonces yo les voy a resumir, como yo tengo que hablar de tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico son reparaciones intraoperatorias, que es lo que aparece acá en el ítem otros, la reparación más frecuente que es el hepático yeyuno, que es casi un 80% de los tratamientos que hacemos, un 5% de los pacientes necesitan hepatectomías y un 5-7% necesitan trasplante de hígado. Y ese es un poco el menú que tenemos para ofrecer en un servicio de cirugía que tiene que aportar al manejo de pacientes con lesión de vía biliar. Si uno dice, ¿qué premisas tenemos? Bueno, primero tenemos que definir cuándo hacemos el tratamiento. ¿Lo hacemos en el intraoperatorio, en el postoperatorio inmediato, en el postoperatorio intermedio o en el tardío? Y acá podemos discutir por qué pongo 3 y pongo 4, y por qué si pongo 3, por qué no pongo 5. Tenemos que hacer una clasificación, no la hicimos nosotros, la hizo un grupo canadiense, y creo que hay que venirse una clasificación para hablar de los mismos pacientes. Entonces, postoperatorio son los 3 primeros días, donde el paciente en general no tiene gran compromiso el estado general. Después el postoperatorio intermedio es el que va del día 4 al día 42, y el postoperatorio tardío del 43 en adelante. Y volvemos a lo mismo. Juan, ¿por qué 43 y no 40? Bueno, porque en algún momento dijimos que conviene diferir la cirugía mínimamente 6 semanas. Ya vamos a ver por qué. 6 por 7 da 42. Entonces, 43 es el día después de las 6 semanas. ¿Por qué puse en rojo
el posoperatorio intermedio, porque van a ver que esto está demostrado que es el peor momento para reparar las lesiones de vía biliar. Y es donde más tenemos presión los cirujanos que reparamos lesiones de vía biliar de la familia y del cirujano que lesionó la vía biliar para que la resolvamos. Pero ese es el peor momento, pues el paciente está en mal estado nutricional, está infectado, está saliendo de un coleperitoneo, había tenido una neumonía. Entonces ya vamos a ver que hoy hay evidencia científica para esto que nosotros lo hacíamos, si quieren decir con sentido común o por lo que habíamos aprendido, hoy tiene una connotación más académica y científica. Hay una premisa que es lógica de lo que uno quisiera. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería que cuando yo hago el diagnóstico de la lesión de vía biliar, pudiera reparar esa lesión de vía biliar. Perfecto. Eso sería lo ideal. Sin embargo, lo ideal no existe. Y entonces a veces no se puede hacer eso porque las condiciones locales o generales del paciente no lo dan. Porque si yo hago un diagnóstico al 7º día de una lesión de vía biliar y el paciente está séptico por un coleperitoneo, no voy a reparar la lesión de vía biliar. Pues las condiciones locales y generales no están bien. A veces son cuestiones logísticas, que es la complejidad de hospital donde está el paciente, o la experiencia que puede tener el cirujano en reparar lesiones de vía biliar. Entonces, estos factores nos han llevado a generar algún tipo de algoritmo de toma de decisiones que lógicamente son completamente modificables. Pero esto es un poco lo que se nos ocurrió a nosotros en el año 2003, decir, ok, si yo tengo el diagnóstico intraoperatorio de una lesión de vía biliar, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar 3 cosas. ¿Qué tipo de lesión tengo? No es lo mismo una sección que una resección. Punto 1. Punto 2. ¿Cuál fue el mecanismo de lesión? No es lo mismo un corte con tijera fría que si hay lesión térmica. Y lo tercero, ver qué experiencia para reparar lesiones de vía biliar tiene ese cirujano en ese momento. Y con eso se nos ocurrió hacer el algoritmo que lo seguimos utilizando y nos resulta de suma practicidad. ¿Por qué? Porque si las secciones son parciales, frías, eso es poner 1 o 2 puntitos, definiremos si lo ponemos por láparo o abierto y se terminó. Pero si el paciente tuvo una resección o tiene una lesión térmica, es una lesión grave. Y ahí es donde pesa muchísimo la experiencia del cirujano. Y si no hay un cirujano con experiencia en reparación de lesión de vía biliar, la recomendación es no generemos más daño. Lleguemos hasta ahí. Hagamos control de daño. Pongámosle drenaje abdominal al paciente para que drene la bilis al exterior y derivemos el paciente a un centro HPV. Por el contrario, si cuento con alguien que tiene experiencia en reparación, vendrá a repararlo, pero fíjense que la reparación que proponemos no es tontería. Porque como es una lesión térmica, no sabemos hasta dónde llegó el daño térmico, hay que resecar vía biliar hacia lo más proximal que podemos, y hay que hacer un hepático yeyuno anastomosis con vía biliar fina, con material súper delicado. Es decir, que dentro de todo, si ustedes se fijan, son 3 o 4 situaciones en las que planteamos en el acto quirúrgico. En el posoperatorio es un desastre. Es un desastre, y este también fue un algoritmo para el momento del relato, pero esto es lo que te pasa en un diagnóstico posoperatorio, que va desde un viloma, pasando por coleperitoneo, por ictericia, por estenosis parciales o total. Es decir, es una ensalada de fruta. Entonces uno tiene que ver cómo maneja cada una, pero yo les quiero remarcar una sola cosa importante que ya decíamos en el 2003. ¿Y qué es esto que está acá remarcado? Que si ustedes van a tomar la decisión de hacer una reparación quirúrgica, tómense de 6 a 8 semanas como periodo de espera. ¿Periodo de espera para qué? Punto 1, para que el paciente esté en buen estado general. Punto 2, si la lesión es térmica y quemaron la vía biliar, se delimite la lesión. Tipo 3 o punto 3, poder estudiar muy bien el paciente que ustedes están recibiendo antes de accionar. Porque a partir de ahora, cuando ustedes accionen sobre ese paciente, la responsabilidad de los resultados futuros va a ser de ustedes y no del colega que generó la lesión de vía biliar. Entonces hay que ser muy precavidos
de bancarse la presión que te dicen, te mando el paciente, operámelo mañana. Entonces, como esto es imposible de recordar, sepan que este es un problema para los centros que nos dedicamos a lesión de vía biliar. Si ustedes van a ver una lesión de vía biliar por año del paciente, ni se acuerden de esto. Ni se acuerden. Mándenlo a los que lo hacen frecuentemente. Tan es así que si ustedes se fijan, hoy hay publicaciones que claramente demuestran que la suerte del paciente está echada con la decisión de reenviar el paciente a centro de referencia de forma precoz o tardía. Porque cambia completamente cómo llega y cómo se recupera el paciente. Y como les dije, ¿qué vamos a ofrecer en un medio quirúrgico? Vamos a ofrecer un hepático yeyuno, una hepatectomía o un trasplante. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, vayamos a centros de referencia como el Johns Hopkins, y el Johns Hopkins, fíjense, claramente demuestra, hay un sesgo, lógicamente, de selección de pacientes, que el tratamiento quirúrgico es el que da mejores resultados a largo plazo en un global. Seguramente hoy el tratamiento endoscópico de una lesión limitada Bismuth 1 probablemente sea equiparable al quirúrgico, veremos qué nos dice Jorge. Pero también hay que saber que el resultado del tratamiento quirúrgico depende de la época y de la experiencia que hemos tenido. Y el mismo Johns Hopkins comparó sus resultados quirúrgicos desde el 93 al 2003 y de 2004 al 2010. ¿Por qué? Porque en este periodo entraron las técnicas de reconstrucción biliar que usamos en el trasplante de hígado. En el trasplante de hígado aprendimos muchísimo de cómo hacer reconstrucciones biliares y eso cambió dramáticamente, a la par de que se diseñaron materiales de sutura mucho más compatibles y menos traumáticos. Entonces yo le dije, esto es lo que tiene que tener un tratamiento. La discusión para ir terminando, tratamiento precoz o tardío. Bueno, ese es un tema de discusión, pero uno dice, veamos dónde fracasó la hepático yeyuno, que nosotros decimos que es un buen tratamiento. Y la hepático yeyuno fracasó cuando se usó de manera precoz y en situaciones agudas. ¿Y eso por qué? Bueno, les muestro acá, uno opera un paciente, le hace una colecistectomía laparoscópica, quema un poco la vía biliar, no se da cuenta, el paciente desarrolla una estenosis a los días, y como se pone ictérico, dice, bueno, lo voy a operar, listo, lo opero, le hago un hepático yeyuno. Pasaron 10 días de la colecistectomía. Esa lesión no estaba delimitada, el efecto isquémico siguió, y entonces lo que se refieren como estenosis del hepático yeyuno anastomosis, en realidad no son estenosis de la anastomosis, son estenosis de la vía biliar que está isquémica y quedó por arriba de esa reparación. Fíjense que operar un paciente con coleperitoneo o peritonitis baja a un 50% la efectividad del hepático yeyuno a largo plazo. Tener una lesión de la arteria hepática derecha asociada baja a un 50% la efectividad del hepático yeyuno anastomosis. Y haber tenido reconstrucciones previas al hepático yeyuno te baja en un 25% los resultados a largo plazo. Por eso que insistimos que los que vayan a hacer reconstrucciones sea gente que esté habituada a hacerlo. Vamos a esta bibliografía para ir terminando. ¿Y qué es lo siguiente? Yo le decía precoz o tardío, y uno encuentra esta bibliografía y a uno lo despista, porque le dice que el tiempo o el momento de la reparación no tiene nada que ver con los resultados. ¿Sí? Y lo escribe Stewart y Way, que son dos referentes en lesiones de vía biliar. Entonces, si yo leo este título, a mí me hizo mucho ruido en la cabeza. Digo, algo raro tiene que tener este paper, porque yo veo pacientes que no puedo operar de manera precoz con un coleperitoneo y que ande bien. Entonces, cuando uno mira en el análisis multivariado, le demuestra que da lo mismo, pero no tiene que haber ningún foco séptico abdominal, pero tenemos que tener una colangiografía completa que haya estudiado todo el árbol biliar, pero que la técnica quirúrgica haya sido hecha de buena manera, y pero que la reparación sea realizada por un cirujano HPV. Ergo, está bien, la puedo hacer precoz o tardía, pero se me tienen que dar estas situaciones.
pero las situaciones del paciente, el estado inflamatorio e infeccioso, que es el número 1, es la limitante principal para hacer reparaciones precoces. Para ir terminando, les muestro, uno hace hepático yeyuno para reparar lesiones de vía biliar. Este trabajo juntó 293 hepáticos yeyuno nada más que por lesiones de vía biliar. Morbilidad, 26%. Mortalidad del hepático yeyuno, 2%. Pero cuando miraron en qué momento se hizo hepático yeyuno, fíjense que en las reparaciones precoces la mortalidad fue del 5% y en la tardía 0%. Eso claramente habla de que estoy operando a un paciente en una situación no adecuada. Lógicamente hay presiones económicas para bajar los gastos, entonces te dicen operarlo rápido. Sí, pero que el que lo opere rápido sea un cirujano HPV, porque si tiene que recortar la vía biliar y hacer la anastomosis alta, la va a hacer. Pero si la reopera rápido el cirujano que lo operó, fíjense en cómo suben los costos del manejo del paciente. Entonces, lo importante sería una reparación precoz con un cirujano adecuado. Y para terminar, yo le dije que lo que a uno le parecía por la práctica cotidiana, hoy tiene evidencia. Y hoy los metaanálisis son nivel 1 de evidencia científica. Y esto es lo que hizo el centro académico de la Universidad de Ámsterdam, donde revisó las publicaciones de reparación precoz versus tardía. ¿Y cuáles fueron los resultados? Juntaron 2.484 pacientes con lesiones biliar, un montón de pacientes. Lógicamente tuvieron que revisar 1.600 papers y se quedaron con 21. Pero lo interesante es que cuando ellos revisaron los resultados, paciente por paciente, serie por serie, claramente demostraron que la reparación intraoperatoria era mejor que la que se hacía en el periodo intermedio. Y que cuando se comparaba la reparación intermedia con la reparación tardía, este cuadradito estaba claramente a favor de la reparación tardía. Es decir, esto científicamente nos está confirmando que pasado el cuarto día y antes de la sexta semana, mejor no accionar sobre el paciente. Yo entiendo las presiones que se tiene para manejar un paciente con bilirragia, pero les repito, la responsabilidad del resultado de la reparación va a ser nuestra. No va a ser del cirujano que generó la lesión de vía biliar. Finalmente, esta es una editorial que escribimos y ahora mandamos a Surgical Endoscopy. ¿Cuál es el rol de la laparoscopía en el manejo de la lesión de vía biliar? Y que son 3. La reparación intraoperatoria, el manejo del coleperitoneo y las reparaciones diferidas. Y esto, para que sea tentador, se lo dejo para otra charla, pero es lo más nuevo que hay en este momento en reparaciones quirúrgicas. Así que le agradezco mucho el tiempo que me dieron para esta charla y seguramente después de la presentación de Jorge interaccionaremos con preguntas. Muchas gracias. Excelente, doctor Pecol. Como siempre, nos impresiona con su charla y muy enriquecedora. Así que primeramente vamos a escuchar la charla del doctor Jorge Izaguirre, cirujano general y endoscopista del Centro de Endoscopía Avanzada del Hospital Italiano de Mendoza, y nos va a hablar del manejo endoscópico de las lesiones de vía biliar, lo que se puede realizar y cómo se debe realizar cuando se presenta esta situación. El factor más importante entonces relacionado a la magnitud de la lesión es la continuidad del conducto biliar lesionado y de eso depende su manejo endoscópico. Es así, profesor Izaguirre, así que le cedo la palabra para que nos pueda dar su charla. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente estoy muy agradecido por esta invitación y por la bienvenida en el día de mi cumpleaños, que para mí es un gusto estar con ustedes ahora y compartir, no solo voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve ahí? No, no se ve, doctor. Ahora sí.
Bien. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores, al presidente de SOPASI, al doctor Villalba, al doctor Adorno del capítulo. Realmente compartir con Juan Pecol para mí es un honor, uno de los médicos más prestigiosos que tenemos en el país, así es que realmente es un honor. Y simplemente quería agradecer, porque para mí es un gran honor ser miembro honorario de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica, así que ese es un presente que guardo con mucho cariño. Bueno, ¿qué rol tendría la endoscopía flexible en el manejo de la lesión quirúrgica en la vía biliar? Creo que en los próximos minutos voy a describir los tipos de lesiones quirúrgicas, presentación clínica con imágenes, modalidades terapéuticas endoscópicas y qué rol cumple el cirujano endoscopista en el equipo HPV. Es importante reconocer que las lesiones de la vía biliar son la primera causa de mortalidad asociada al abordaje laparoscópico de la vía biliar. Esto abre un gran panorama y un gran capítulo del cual ya se ocupó Juan, realmente porque esto tiene que ver con la expertise y con todo lo que significa el aprendizaje, no solo sensorial, sino motor, de la cirugía laparoscópica. Muchas veces el diagnóstico está claro por la historia clínica o por la imagen. Entonces, acá claramente vamos a empezar diciendo que la endoscopía no tiene nada que hacer acá, en este caso, porque está la vía biliar, como ustedes pueden ver, absolutamente clipada, y acá la endoscopía realmente no tiene nada que hacer. Esto también es importante. La endoscopía forma parte del armamentario que el cirujano endoscopista o el cirujano en el grupo HPV tiene para, digamos, modificar algunas alteraciones del conducto biliar y que después vamos a ver con el desarrollo qué posibilidades tiene o qué ventajas tiene sobre la cirugía o no. ¿Cuál sería la evolución? Porque también esto es importante y muchas veces, como decía el doctor Pecol, cuando empieza el acto quirúrgico, uno no sabe dónde puede terminar el paciente. Entonces, habitualmente estos pacientes concurren, muchas veces pacientes sanos, concurren a hacerse una colecistectomía laparoscópica, ese paciente luego comienza con colestasis, ictericia, colangitis recurrente. Esta lesión puede aparecer o en el postoperatorio inmediato o en el postoperatorio alejado, hasta años después. Este paciente puede desembocar una cirrosis biliar secundaria, hipertensión portal, insuficiencia hepática y muerte. Creo que este esquema, habitualmente cuando uno va a empezar a hacer una colecistectomía en la cirugía, en la diaria, habitualmente no tiene en cuenta este algoritmo. Y creo que es muy importante estar alerta y estar atento. ¿Cuál sería el algoritmo si uno tiene alguna equivocación en ese acto? El diagnóstico habitualmente en el día de hoy no es un problema por la calidad de las imágenes. Habitualmente estos pacientes que tienen algún tipo de lesión, y vamos a ver qué lesiones pueden ser pasibles de tratamiento endoscópico, habitualmente nos llega con una ecografía abdominal, una colangioresonancia, tomografía, ecoendoscopía, que permiten ver la causa, el lugar o al menos la dilatación de la vía biliar o la fuga. De aquí se desprende entonces que el manejo endoscópico, digamos, o el resorte de la endoscopía, puede actuar en dos momentos, en la fístula biliar o en la lesión quirúrgica, con estenosis. Entonces, ustedes pueden ver ahí que las fístulas biliares postquirúrgicas aproximadamente en cirugía abierta van del 0,1 al 0,5%, en colecistectomía laparoscópica por ahí pueden estar, tal vez los valores pueden variar, pero entre el 0,5 y el 1,3%, habitualmente, más frecuentemente las fístulas se dan en el conducto cístico. La colangiografía retrógrada puede determinar el cístico en el 95% de los casos y el tratamiento endoscópico tiene un éxito superior al 90%. ¿Cómo las clasificamos a las fístulas? De alto flujo, ustedes pueden ver acá, uno está contrastando la vía biliar y todo el medio de contraste pasa al peritoneo. Eso es una fístula de alto flujo.
o esta otra donde uno logra contrastar todo el árbol biliar y se ve una fuga al final en un canarículo de tercer orden, como ustedes pueden ver ahí, y esta es una fístula de bajo flujo, que por supuesto van a tener diferentes tipos de tratamiento. Entonces, ¿qué debemos conocer? ¿Qué es importante conocer desde el punto de vista de la fisiología y de la fisiopatología de este tipo de lesión? Primero, la naturaleza y la extensión de la lesión, con algún tipo de imagen, presencia o ausencia de viloma. Esto es muy importante, porque justamente si uno decide encarar la reparación de una vía biliar por vía quirúrgica, el viloma realmente, justamente como decía el doctor Pecol, es realmente un problema y va a estar condenado al fracaso, como justamente él lo nombrara en el relato oficial, en ese relato oficial tan brillante que hizo. Y el tiempo del diagnóstico, esto es muy importante. El tratamiento se basa fundamentalmente en restablecer el gradiente de presión hacia el duodeno, corregir el defecto de la vía biliar, que puede ser como un tratamiento definitivo, ya vamos a ver cómo, digamos, utilizando, por ejemplo, un protocolo de Roma, o puede ser como puente a una cirugía. La idea es tratar de llevar la función hepática a la normalidad, disminuyendo la presión a nivel del esfínter de Oddi. Los tratamientos con los que disponemos por endoscopía es la papilotomía sola, papilotomía más prótesis, que pueden ser prótesis plásticas o recubiertas o biodegradables, una prótesis sin papilotomía o un drenaje nasobiliar. Estas son las prótesis que utilizamos habitualmente, de 7 French o de 10 French, con o sin papilotomía. Muchas veces esto nos toca actuar en pacientes que tienen ya una alteración, tienen un CIRS, están coagulopáticos. Muchas veces no es posible en un momento determinado poder llegar a índices de normalidad, y muchas veces tenemos que entrar y drenar esa vía biliar, y digamos, utilizando una técnica que es sin papilotomía, porque eso habitualmente estos pacientes pueden tener, uno les genera otro sitio de sangrado, y ahí ustedes pueden ver una prótesis de 10 French ocluyendo una fístula de alto flujo en un paciente séptico que llegó a nuestra unidad. El diagnóstico se basa fundamentalmente, y esto es muy importante, en la clínica del paciente. Habitualmente estos pacientes llegan con dolor abdominal, fiebre. Aquí hay que tener en cuenta cuál fue el tiempo cuando se hizo el procedimiento quirúrgico. Habitualmente esto es en el perioperatorio. Estos pacientes pueden llegar con ictericia, con hilio, y las imágenes. Por ejemplo, una colangioresonancia donde nos está mostrando la fuga de vía biliar, unida también, donde uno puede observar la fuga, una tomografía donde puede ver el viloma, ¿sí? Entonces, decidir qué hacer. Y ustedes ven acá para poder poner este paciente, digamos, tratar de estabilizar este paciente, justamente en el postoperatorio inmediato, un paciente con un gran viloma, al que le hicimos un drenaje percutáneo, y fíjense ustedes, cuando uno hace una colangiografía retrógrada, cómo se pinta la vía biliar proximal, la vía biliar distal y este gran viloma, al que luego le colocamos un drenaje nasobiliar, para mantener el control. El drenaje nasobiliar muchas veces lo utilizamos en este tipo de lesiones. Esto nos permite mantener un control de la vía biliar, poder lavar, poder aspirar, poder hacer una colangiografía y eventualmente diferirlo para un segundo tiempo, ya sea para colocación de stent o colocarla a la paciente en condiciones para hacer una reparación quirúrgica. Bueno, aquí tienen, esta es una de las formas de presentación de colocación de un drenaje nasobiliar. Habitualmente el comportamiento del drenaje nasobiliar a nosotros entre el día 0 y el tercer día ya se agota habitualmente, y ahí nos permite, digamos, empezar a tomar una conducta con un paciente en otras condiciones. Por supuesto, acá la clave del manejo de este tipo de pacientes es lo multidisciplinario, es decir, el equipo. Por eso hablamos de cuál sería el rol, más adelante lo vamos a decir, del endoscopista en el equipo HPB. Este es uno de los trabajos clásicos, habitualmente, donde se compararon diferentes series de grandes centros, y fíjense ustedes el manejo endoscópico
tuvo menos complicaciones que la reparación quirúrgica y en términos de cese del flujo fue mucho más exitoso y ustedes pueden ver que llegó en algunos casos hasta el 100%. Este trabajo es uno de los trabajos más importantes sobre el manejo del tratamiento endoscópico de las fístulas, en donde se demostró, digamos, la fístula en el 80%, el sitio más común, ya lo dijimos, fue el muñón cístico. Se insertaron stent plásticos de 7 y 10 French, y el éxito terapéutico en términos de cese del flujo fue del 95%. Y revisando la literatura, fíjense, este es un trabajo mucho más moderno, que es del 2019, este es un trabajo del doctor Abbas de Tampa, Florida. Entonces ellos, digamos, al momento del tratamiento, valoraron 1028 pacientes, en donde ellos decían, bueno, le vamos a hacer la CEPRE al primer día, entre el segundo y el tercer día, para ver cómo se manejaba ese tipo, esa fístula. En realidad, ¿por qué? Porque siempre se habló de que la reparación o la solución temprana tenía mejor digamos, evolución que la solución o la reparación más tardía. Acá no hubo diferencias. El sesgo de este estudio, que es un estudio retrospectivo, ¿y qué es lo que le hacían a los pacientes? Esfínteropapilotomía con stent versus esfínteropapilotomía sola, o stent solo versus esfínteropapilotomía sola. Habitualmente todos los pacientes, digamos, los pacientes que resolvieron fueron los pacientes a los cuales se les hizo esfínteropapilotomía con stent. Eso fue lo que resolvió el problema. Esta es una serie que es un poco vieja, pero es una serie de nuestros pacientes, a los cuales los tratamos 138 pacientes con fístulas biliares postoperatorias, y a todos, a la gran mayoría, nosotros le hacíamos papilotomía con stent. Ahí tuvimos, en términos de cese del flujo, todos los pacientes tuvieron, fue efectivo el tratamiento. Solo a 4 de bajo flujo le hicimos solamente papilotomía y tuvimos que hacer una segunda CEPRE para colocar el stent. El otro tipo de lesión que uno puede tratar por endoscopía son las estenosis. Y aquí la manifestación clínica depende del tipo de lesión. Entonces, esto puede tener una aparición variable, que puede ser de meses a años. La clínica de aparición de estos pacientes, ictericia, fiebre y dilatación de la vía biliar. Y claramente, estos dos mecanismos que uno puede ver, una sección con isquemia y fibrosis, trauma quirúrgico, colección de bilis infectada, o una lesión térmica de la pared biliar con estenosis. Sin duda que esto tienen dos evoluciones diferentes y una fisiopatología diferente, ¿sí? Sin duda que la lesión térmica de la pared es mucho más agresiva. Esto es un daño progresivo que habitualmente ocurre, habitualmente produce una estenosis parchada hacia la vía biliar proximal, y cuando aparece muchos años después, estos pacientes simulan colangitis esclerosantes. Entonces esto es muy importante tener en cuenta al momento de elegir qué tipo de reparación uno le va a hacer o qué tipo de tratamiento uno le va a hacer a estos pacientes. Bueno, esta es la clasificación habitualmente que utilizamos, que es la clasificación de Strasberg, para ver qué tipo de lesión, cada uno de estos tipos de lesión, digamos, tiene un tipo de reparación diferente, y son guías, ¿no? Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que las guías son realmente guías para poder, digamos, orientar, pero que cada centro sin duda deberá adaptarse a las condiciones que tiene cada uno y a la disponibilidad de elementos que tiene. ¿Qué factores serían favorables? Los factores favorables para el tratamiento endoscópico, sin duda que también es una guía, es a más distancia de la confluencia, es decir, teniendo una lesión tipo Bismuth 1, ¿sí? Más de 2 centímetros como ustedes pueden ver ahí en la vía del Carrefour, que la cirugía sea precoz, sin reparación previa, y lo importante es tener un conducto digamos, proximal que puede estar dilatado o no. Eso también nos va a ayudar para que esto sea un factor favorable. Otra cosa es el momento de hacer, digamos, de que cuando se presenta el paciente, tener en cuenta que no solo puede ser, digamos, con la historia que tiene el paciente,
una lesión quirúrgica de vía biliar. Y aquí yo creo que aquí hay que poner un freno, porque muchas veces nos derivan pacientes que tienen varios meses de evolución. Entonces uno con el antecedente directamente queda prendado de que el paciente puede tener la lesión de la vía biliar después de una colecistectomía dificultosa, pero cuidado, porque acá uno tiene que hacer diagnóstico diferencial y fíjense, todas estas imágenes simulan lesiones quirúrgicas de la vía biliar y aquí ustedes tienen una lesión benigna, que es una lesión postoperatoria, una lesión de post un trasplante hepático, aquí tienen un cáncer de vesícula, una obstrucción por colangiocarcinoma y a la izquierda y a la derecha. Entonces creo que esto es muy importante porque uno puede caer en el error de calificar una lesión benigna y es maligna, y entonces ahí uno le hace perder la posibilidad de tratamiento al paciente utilizando técnicas que realmente no le van a ayudar. Entonces el diagnóstico por la clínica y las imágenes, aquí lo vemos, fíjense ustedes acá casi una ausencia del conducto del hepático común, parte del hepático común y del colédoco. Esta es la lesión, una lesión tipo Strasberg 2, fíjense, una paciente esta fue una de nuestras primeras pacientes de 29 años, una lesión quirúrgica de vía biliar que había sido intentada reparar con un protocolo de Roma, con una migración de los estén hacia adentro del hígado, realmente un caso muy complejo, y que después les voy a mostrar cómo evolucionó. El tratamiento endoscópico nosotros lo podemos encarar de diferentes formas, o con prótesis o con dilatación con balón. Habitualmente lo que utilizamos más, y de acuerdo a la bibliografía actual que disponemos, lo hacemos con prótesis plásticas, algunas veces metálicas totalmente cubiertas o biodegradables, que todavía acá en el país, por lo menos para la vía endoscópica, no contamos, o por lo menos yo no tengo conocimiento que es así para la vía percutánea, que fue un trabajo que se hizo, digamos, un trial, pero no para vía endoscópica. Esto es muy importante, porque si uno no está acostumbrado a tener una buena técnica quirúrgica endoscópica, porque la endoscopía también es parte de la cirugía, y nosotros no tenemos, digamos, realmente un conocimiento importante del colangiograma, es decir, la división de los conductos intrahepáticos, y no tenemos ese conocimiento, realmente podemos producir muchos problemas. Entonces, terapia profiláctica, drenaje adecuado de la vía biliar, esto es muy importante, ya sea para un tratamiento endoscópico o para un tratamiento quirúrgico. Si la estenosis alta, aquí es un problema, porque muchas veces la estenosis alta y el mejor approach puede ser percutáneo, pero tenemos la experiencia de poder dilatar, de poder drenar la vía biliar por vía endoscópica, pero acá es muy importante asegurarse de que los segmentos van a quedar drenados, porque la colangitis que uno le puede dejar es mucho peor muchas veces que la patología que tiene lo puede matar al paciente. Idealmente no utilizar medio contraste, esto es muy importante, utilizar la guía y tener el conocimiento anatómico para ver a dónde va la guía, prótesis de mayor diámetro posible e idealmente prótesis autoexpansibles. Por ahí vamos a hacer alguna acotación de las prótesis autoexpansibles porque hay algunos trabajos que hablan que no sería tan, digamos que no tendrían tanta efectividad por la posibilidad de migración. El tratamiento endoscópico tiene un éxito del 94%, un éxito precoz del 95%, hablando en términos de días, un éxito a los 5 años que ronda el 90%. Esto se ha modificado con un trabajo que yo les voy a mostrar ahora, el último trabajo de Guido Costamaña, que fue un cirujano, el jefe de cirugía del Policlínico Gemelli, que fue el que inventó este tratamiento, y con un índice de complicaciones del 5%. Fíjense, este paciente, un paciente como el que yo les comentaba, un paciente con una colecistectomía hace 15 años, sin ningún antecedente clínico de importancia, y fíjense el desastre que tiene ahí dentro de la vía biliar, tiene clip por todos lados, este paciente debutó, justamente se presentó con esto a los 15 años, ¿sí? Prácticamente, bueno, este paciente fue
fue de tratamiento quirúrgico, pero fíjense ustedes que hasta dónde uno puede llegar o qué tipo de lesión puede encontrar. Por eso hay que estar muy atentos a este tipo de lesiones que muchas veces son lesiones térmicas y que pasan desapercibidas. Sin duda que cuando uno habla de la vía biliar hay que hacer referencia al origen del tratamiento endoscópico, los que abrieron la puerta, que la primera colangiografía retrógrada la hizo un cirujano americano, William McCune, en el año 68, luego fueron Kawai y Klassen los que hicieron la primera papilotomía, y luego el profesor Soendra fue el primero que logró colocar una prótesis en la vía biliar. El tratamiento que diseñó Guido Costamaña es colocar prótesis lado a lado, el mayor número posible, haciendo esfinterotomía, teniendo un 94% de éxito en el tratamiento a largo plazo. Ya vamos a ver cuál fue el follow-up de él. Bueno, aquí tienen, esta es la lesión que yo les conté primero, paciente de 29 años, nosotros le hicimos una dilatación de la zona con un balón de 10 milímetros, luego empezamos a colocar distintos tipos de stent, y aquí está la cantidad de stent que le colocamos. Este es otro paciente, fíjense dónde están los clips. Realmente es muy interesante la variabilidad de lesiones quirúrgicas que uno puede encontrar, y aquí hay un clip que está prácticamente como a la izquierda de la vía biliar. Aquí utilizamos un truco que es utilizar un balón de oclusión y poder así de esa forma llenar la vía biliar. Ahí pudimos pasar 2 guías y colocar un stent en cada hepático, y esto fue de resolución quirúrgica. O este otro paciente, donde fíjense ustedes acá casi se ve una lesión Bismus 3, Bismus 4, fíjense, ahí hay como una ausencia de conducto biliar. Aquí lo que nosotros intentamos fue drenar la vía biliar, entonces avanzamos una guía. Muchas veces la colangiografía nos permite visualizar dinámicamente otra realidad, que es la que muestra la colangioresonancia, y aquí pudimos avanzar 2 guías, uno al hepático izquierdo, otro al hepático derecho, y así poder colocar 2 stents. Ahí está, y ahí están los 2 stents colocados. Y poder sacarla a la paciente de la parte séptica. Fíjense que es una lesión una lesión grave realmente. Bueno, aquí tienen la lesión que les mostré. Esta fue la cantidad de stent que le colocamos, y esto fue cómo estaba y cómo quedó al año la reparación que quedó. Esta paciente está en control con nosotros ahora. Esta paciente lleva 12 años de evolución con su vía biliar de la misma forma en que se ve y con su función hepática óptima. Drenar los segmentos opacificados. Esto es muy importante. Esto es clave para el manejo de las lesiones de la vía biliar. Fíjense ustedes acá, una lesión realmente bastante compleja. Ahí avanzamos guías en cuanto segmento dilatado está, y fueron drenados. Fíjense ustedes cómo se evacúa prácticamente la totalidad del medio de contraste. Y aquí tienen, ahí colocando, este fue uno de los, otro paciente, también una paciente con una lesión quirúrgica de la vía biliar, es esa que les mostramos, y ahí avanzamos las guías. Es una técnica compleja, pero sin duda que con el entrenamiento uno puede resolver este tipo de problemas. Colocamos 4 stents, 6 stents, y este fue un caso realmente muy complejo, una lesión casi Strasberg 5, un paciente séptico. Fíjense ustedes, la colangioresonancia prácticamente nos muestra una lesión del anterior del derecho. Este paciente tenía una aberrante, es decir, el anterior terminaba junto con el izquierdo, el anterior del derecho, y el posterior terminaba acá. Fíjense, tiene todos los segmentos estenosados. Realmente fue algo muy complejo, pero pudimos resolverlo utilizando algunos trucos que nos enseñara nuestro maestro, el profesor Navarrete, para poder avanzar. Fíjense ustedes, y logramos drenar todos los conductos que estaban dilatados y poder avanzar a este paciente a una cirugía. Bueno, aquí tienen otro caso, un caso, fíjense que una de las digamos, estenosis desfavorables es que está muy cerca del Carrefour.
de todas formas lo que utilizamos fueron la técnica actual, es decir, colocar un stent de 10 French con varios stents de 7 French. Entonces logramos colocar un stent de 10 French a la derecha y luego posteriormente a colocarle todos los otros stents, y luego de 8 meses el paciente tenía la lesión como ven acá y luego quedó de esta forma. Este paciente recibió un protocolo de Roma y hasta ahora el paciente está en control, está, digamos, tiene su función hepática conservada y su permeabilidad hasta ahora la tiene absoluta. Los estren biodegradables no hay mucha experiencia, realmente las experiencias que han habido no han sido muy buenas, pero es otra alternativa. Este es el trabajo multicéntrico, donde grandes centros como el Policlínico Gemelli, el trabajo donde estaba, bueno, el profesor Navarrete, Michael Burke de Australia, Thierry Ponchon de Francia, el profesor Reddy de la India y Jacques Devier de Bélgica. Entonces, fíjense ustedes la conclusión a la que se llegó, en donde cuando uno quiere colocar stents totalmente cubiertos para manejar, tienen una leve tendencia, pero persistente, a la migración. Entonces, lo que se está utilizando ahora son stents, digamos un stent de 10 French y todos los demás alrededor de 7 French. Fíjense ustedes, este sería más o menos el comportamiento digamos, los diámetros que uno maneja a nivel de stent. Un stent de 7 French, un stent de 10 French y un stent de 30 French, que es el autoexpandible. Bueno, este es el último trabajo del 2019 de Guido Costamaña, donde él mostró ya la serie que había comenzado en el 2010 y antes también, en el 2007. Entonces, él demostró que el alivio de las estenosis, fíjense, tipo de estenosis muy alta, una estenosis con un nivel de complejidad realmente muy importante. Fíjense, prácticamente, él mostró que casi el 97% de los pacientes tienen un éxito con múltiples stent, con un 9.4 de recurrencia una vez que uno lo saca, con un follow-up a 13 años. Y no hubo mortalidad. Creo que esto es algo interesante porque es algo que tiene que estar presente y que tiene que formar parte del equipo HPV para poder tomar una determinación en conjunto. Sin duda que estos pacientes no tienen que ser abordados por el primero que los ve. Si el primero que los ve el que hace percutáneo, le va a hacer un drenaje percutáneo, o si es un endoscopista, un stent, o si es un cirujano, una reparación biliodigestiva. Creo que cada paciente hay que hacer cirugía a medida y no de corte y confección, porque cada paciente tiene un problema diferente, y yo creo que el trabajo en equipo es lo que nos puede dar la llave para el tratamiento definitivo. Algunas modificaciones que se han tratado de mostrar, es decir, haciendo algunas anastomosis a la curvatura menor cuando uno hace una reparación de la vía biliar. ¿Sí? Esto es un trabajo de Hamad en el año 2012, esto dejaría la puerta abierta, tiene 3 tipos él, una anastomosis ahí a la pared, fíjense ustedes, otra al epigastrio, y esto serviría para poder entrar a la vía biliar. Sin duda que la otra reparación, la otra vía de poder ingresar es con un asa de Russell. Siempre es una alternativa que uno le pide a los cirujanos HPV, dejar un asa subcutánea marcada con un clip de titanio. Entonces, si llegara el paciente a tener una estenosis, lo que uno puede hacer es llevarlo al paciente al quirófano, uno con radioscopía ve el clip de titanio, entonces hace una incisión en piel, una enterotomía, avanza con el endoscopio y serán 20 centímetros y uno encuentra la anastomosis y uno la puede tratar por vía endoscópica desde allí, haciendo dilatación, colocando stent, etcétera, como ya lo ha demostrado el profesor Navarrete. El gran problema de las estenosis, como marqué al principio, es realmente decir o asegurarse de que el paciente tiene una estenosis de la vía biliar y que fue postquirúrgica. El gran problema es que si esto no es un colangiocarcinoma o una colangitis esclerosante, porque tienen un tratamiento, digamos, absolutamente diferente. Creo que esto es algo muy interesante, que es la clasificación de las colangitis relacionadas a IgG4. Fíjense ustedes,
la similitud que tiene con muchas de las lesiones descritas por Bismuth Corlett. Fíjense, uno puede caer en la tentación de decir que este paciente tiene una lesión tipo Bismuth 1 y realmente y hacerle un tratamiento endoscópico cuando el paciente solamente con 2 semanas de corticoides el paciente se mejora. Entonces creo que con esto hay que estar muy atento y ver que estos pacientes que vienen, por más que tengan el antecedente próximo, alejado, etcétera, no dejar de evaluar y de pedir inmunoglobulina G4 para descartar o despistar que este paciente tenga una lesión asociada a la inmunoglobulina. Sin duda que el advenimiento de la microendoscopía o de la endoscopía transendoluminal es lo que ha mejorado justamente este tipo de diagnóstico. Ahora con el advenimiento del Spyglass, realmente esto nos permite o nos pone frente a un diagnóstico, realmente a diagnósticos que sorprenden, porque muchas veces uno tiene una lesión quirúrgica de la vía biliar, o uno creía que era eso, y de repente uno se encuentra con una lesión neoplásica o con una colangitis esclerosante, y la imagen es absolutamente diferente. Los resultados de estos son bastante buenos, ¿sí? En términos de detección, ya sea, existe una clasificación para el manejo del Spyglass, ¿sí? Entonces, una clasificación visual y una clasificación endoscópica. Fíjense, ustedes pueden ver distintos tipos acá, una Spyglass, una vía biliar normal, un paciente con una lesión inflamatoria, aquí gran protrusión de vasos, esto ya nos está hablando de que puede haber malignidad, aquí tienen una ecoendoscopía con un transductor dentro de la vía biliar, que también nos permite ver si hay otro tipo de lesión, ganglios y demás, o una endomicroscopía confocal que nos permite, una vez apoyados sobre la mucosa, poder hacer un análisis prácticamente anatomopatológico en el vivo. Bien, esta fue una experiencia que nosotros tuvimos realmente en el workshop en el Hospital Iturraspe, junto con el equipo del doctor Hugo Imhoff, realmente un centro de avanzada que tiene el doctor Imhoff, y ahí nosotros pudimos avanzar esto para mostrar la versatilidad que tiene el Spyglass. Fíjense ustedes ahí, uno está trabajando bajo agua, ahí avanzamos, había como una estenosis que podía ser inflamatoria, esa mucosa es una mucosa habitual, la mucosa que uno ve, la normal, ahí avanzamos por el Carrefour, ahí pasamos el Carrefour y encontramos ahí ahí está la división de los conductos hepáticos. En definitiva, este paciente tenía asociado a esa estenosis, digamos a esa inflamación, una litiasis, que ustedes la van a ver ahí, la pudimos remover con solución fisiológica. Esa es la imagen endoscópica ya del Spyglass dentro de la vía biliar, y ahí está el cálculo que luego fue extraído. Otra forma de poder avanzar sobre la vía biliar y poder hacer otro tratamiento es hacerlo cuando uno no cuenta con el Spyglass, es una colangioscopía con un endoscopio pediátrico. Ahí hay que avanzar un balón de dilatación, inflarlo a nivel del Carrefour, y luego, una vez que uno lo tiene firme ahí, usarlo como guía para poder avanzar el endoscopio hacia la vía biliar. Es un método, digamos, no tan costoso, pero con una buena técnica uno lo puede hacer. Y aquí empieza todo el problema, ¿no? Ahí ustedes tienen una colecistectomía, que habitualmente una colecistectomía sin problemas, una colecistectomía limpia, donde uno puede ver la anatomía claramente. Esto es muy importante determinarlo, ya lo viene diciendo Pecol de hace muchos años, qué maniobras uno tiene que utilizar para tener una colecistectomía segura. Pero fíjense ustedes que esto puede terminar o en una lesión grave de vía biliar o en un trasplante hepático, como es esta paciente, a la cual después de una colecistectomía laparoscópica tuvo una lesión quirúrgica de la vía biliar. Esto evolucionó a una cirrosis biliar secundaria, se le hizo una reconstrucción. Fíjense, esta es la paciente que llegó con múltiples lesiones, múltiples cirugías. Realmente es bastante complejo. Esto seguramente, esta es una de las mayores experiencias, o la mayor experiencia es la que tiene el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nosotros mostramos
Esto porque es una paciente a la cual también le cupo un abordaje endoscópico a través del ASA, como ustedes están viendo. Pudimos llegar a la vía biliar. Ustedes pueden ver ahí cómo abordamos, ahí se van a encontrar, avanzamos 15, 20 centímetros, y allí pudimos ver esta estructura que realmente no sabíamos qué era, pero fíjense ya esta paciente que fue por una colecistectomía laparoscópica, digamos, diaria, de la que se hacen en cientos de miles de hospitales, termina en este trasplante hepático, una larga historia, una mujer de 41 años, y estamos terminando acá en esta situación, entrando por el ASA, para poder ver, dilatamos, una vez que dilatamos empezamos a traccionar, ¿sí? Y ahí está la dilatación, empezamos a dilatar con un balón, y pudimos ingresar, ahí ustedes pueden ver, están la división ahí en el injerto, los conductos hepáticos, estaba esta estructura que no podíamos retirar y demás. Por supuesto, la paciente estaba séptica, tenía realmente un síndrome de respuesta inflamatoria. Lo que hicimos fue empezar a traccionar, sacamos esto, en un primer momento no sabíamos qué era. Ahí está la colangiografía, ahora todo cambió, porque el colangiograma que ven acá abajo, fíjense, está todo, el árbol biliar está ocupado por distintos tipos de estructuras. Ahí quedó la vía biliar expedita, y lo que era un molde de vía biliar, algo que pasa porque por la fisiopatología, cuando uno produce una denervación de la vía biliar, el uso de los inmunosupresores, todo esto es lo que favorece la producción de este molde, y un molde completo de la vía biliar. Y este otro paciente también, femenino de 61 años, con una lesión de la vía biliar, a los 20 días de la internación presentó una enterorragia, se le efectuó una veda, donde aparecen úlceras esofágicas sin sangrado y un sangrado activo por la papila. Este paciente estaba en UTI en muy mal estado general. Entonces la única foto que pudimos sacar fue esta, porque este paciente, luego de que canulamos la vía biliar para ver realmente si tenía alguna otra cosa, el paciente no lo podíamos llevar digamos, a la hemodinamia intervencionista, porque realmente estaba muy complicado. Lo que hicimos fue llevarlo a quirófano, avanzamos una guía, y este paciente tenía una fístula biliovascular. Fíjense ustedes en el washout, cómo se ve la imagen ahí está la reconstrucción de la vía biliar, y cómo el medio contraste se va a la vía arterial. Lo único que hicimos fue colocarle este stent, eso nos permitió cerrar por dentro, el paciente terminó, cesó la hemorragia, evolucionó favorablemente. El tema era cuándo había que sacarle el stent a este paciente, y realmente eso fue un problema, porque a los 6 meses lo citamos al paciente, estuvo con control, fue en el quirófano con todos los manejos, digamos, y con toda la gente de cirugía HPV, logramos sacar el stent sin ningún problema, y el paciente tuvo esa evolución. Para concluir, las lesiones iatrogénicas de la vía biliar constituyen una nueva enfermedad, en realidad una enfermedad que tiene muchos años, pero en realidad nunca deja o no baja los estándares, o todavía no la podemos controlar como corresponde, una enfermedad generada por los cirujanos. Para el paciente tiene una alta dosis de riesgos, sufrimientos, daños orgánicos, psicológicos y económicos. Disminuirá para siempre su calidad de vida, y en el mejor de los casos lo convertirá en un lisiado biliar. El mejor tratamiento, por lo tanto, es sin duda la prevención. No existe la solución mágica ni del 100% efectiva para estos pacientes. Aún en las mejores manos, no existen recetas para su manejo, pues cada paciente implica un riesgo sin dudas, y es un reto para el equipo quirúrgico. Finalmente, un slide que me cedió gentilmente hace un tiempo el doctor Pecol, donde dice: yo creo que los cirujanos deben considerarse perfectamente calificados para realizar intervenciones, incluso aquellas realizadas con endoscopios a través de orificios naturales o abordajes percutáneos. En realidad esto es un comentario que tiene que ver con lo que decía el doctor Pecol, de que los cirujanos tenemos el derecho de poder, digamos, solucionar nuestras propias complicaciones si estamos entrenados o si tenemos los privilegios para hacerlo. Y esto lo dijo el profesor
Carlos Pellegrini, presidente del American College of Surgeons, un brillante cirujano argentino que hizo su historia en los Estados Unidos. Muchas gracias. Excelente presentación, profesor Jorge Izaguirre. Podemos observar que la endoscopía digestiva tiene un rol, un protagonismo muy importante en el tratamiento de las lesiones de vía biliar. A continuación vamos entonces a empezar con las preguntas, primeramente con nuestros panelistas, y también vamos a ir leyendo algunas preguntas del auditorio. Así que cedo la palabra, bienvenido al doctor Félix Ibieta, es endoscopista y cirujano médico de planta del Instituto de Previsión Social. Sí, buenas tardes, muchas gracias. ¿Se me está escuchando? Se te escucha perfecto. Sí, muchas gracias por todo. Primero al doctor Izaguirre reiterarle mis felicitaciones por su cumpleaños. Ya hemos compartido una vez en Ciudad del Este un trabajo, un taller que hicimos donde aprendimos mucho con él. Todos somos de origen quirúrgico y somos endoscopistas. Bueno, y al doctor Pecol ni se diga, ya lo conocemos de mucho tiempo, brillantes las dos exposiciones. Y hay un tema que a mí me gustaría específicamente con el doctor Izaguirre, en primer lugar, y luego me gustaría la opinión del doctor Pecols. Cuando los pacientes son sometidos a procedimientos endoscópicos como los de el protocolo de Roma, utilizar prótesis, sin embargo, estas pueden obstruirse. El problema es que las manifestaciones de colangitis tienen ¿qué tiempo para resolverse? Es decir, un paciente que viene obstruido con ictericia después de haber sido colocado la prótesis, ¿en cuánto tiempo usted lo programa para una reintervención y tratar de resolver esa obstrucción? Y me gustaría saber si han tenido cuadros de mortalidad por esas causas. Bien. Muchas gracias, Félix. Me acuerdo del taller que hicimos, así que me acuerdo muy bien y te agradezco las palabras. Los pacientes que en nuestra estadística, nuestra casuística, realmente los pacientes con colangitis que hemos tenido han sido colangitis leves. Hay un concepto que es muy importante tener en cuenta, que es que cuando uno pone las prótesis, cuando nosotros hacemos el protocolo de Roma y vamos colocándole más prótesis, como ustedes vieron ahí, habitualmente las prótesis están tapadas, están con el sludge, ahí con un molde biliar. ¿Cuál es la característica? Que estas prótesis drenan entre prótesis por capilaridad. Entonces, lo que hace la prótesis es hacer una dilatación continua, permanente, como si uno tuviera un balón, pero a la vez permite el drenaje de la vía biliar entre las prótesis. Sin duda que el lumen de la prótesis está tapado. Los pacientes que hemos recibido y que los controlamos habitualmente a la semana, a los 15 días, a los 30 días en las colocaciones, han sido colangitis leves que han sido solucionadas con antibióticos. No hemos tenido pacientes con abscesos ni que haya tenido que recibir una internación por ese tipo de afectación. Sí está descrito los pacientes con colangitis severa y con un manejo, digamos, diferente, que sacar todas las prótesis, colocarle antibióticos, colocarle prótesis nueva y demás. No hemos tenido que llegar a ese problema, digamos. Yo creo que también tiene que ver el diámetro de la prótesis que usted utilice. Ok, muchas gracias. Doctor Pecol, la pregunta. Sí, nosotros, digamos, nuestro endoscopista participamos junto en la discusión de los pacientes todos los martes, así que tenemos muchos pacientes, sobre todo pacientes con estenosis de trasplante de hígado, que creo que así como hacemos percutáneo en las hepáticos yeyuno, en las colédoco, nos desvivimos para que se haga por endoscopía, porque realmente los resultados son buenísimos a largo plazo. Pero creo que algo muy importante que es tener el seguimiento adecuado de los pacientes, y me refiero que si planeamos aumentar el número de prótesis a determinado tiempo, que ese tiempo se cumpla. A veces pasa que los pacientes no vienen al tercer mes y vienen a los 6 meses con todo tapado y con colangitis.
que muchas veces no son leves, pero obligan a reinternar al paciente, poner antibióticos, y eso hace que después la eficiencia económica de esto se altere. Con lo cual yo creo que al paciente hay que instruirlo muy bien y ponernos de acuerdo cada cuánto vamos a hacer los recambios y hacerlo y no esperar que las prótesis se obstruyan para recambiarlo, sino hacer el recambio programado, ¿no? Perfecto. Excelente. Gracias, doctor Félix Vieta. Doctor Denis Cabral, médico de planta del Hospital Nacional, Servicio de Cirugía y Cirujano HPV, por favor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer siempre escucharle, doctor Pecol. Soy joven, pero desde residente que lo llevo escuchando y cada charla es motivante. Muy feliz cumpleaños, doctor Izaguirre. Un placer. Tendría una pregunta para el doctor Pecol, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, que no se ha remitido a un paciente, doctor, y no sepamos el mecanismo de lesión, ¿usted qué recomendaría? ¿Esperar o ver siempre el estado general del paciente? Ver si no es un paciente que tiene un estado séptico, si tiene una colección. En el caso que no tenga ninguna complicación, vamos a decirla, que no esté en estado séptico, que no tenga un mieloma, ¿usted esperaría que la lesión se establezca definitivamente? ¿Y cuánto tiempo esperaría? O si el paciente no está séptico, igual haría la reparación temprana. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, sí. Sí, buenísimo. Muchas gracias por la pregunta. No mostré un video. Yo ascribo mucho a la reparación tardía, pero básicamente por los pacientes que recibo. Los pacientes a veces a los centros de derivación, a pesar de la recomendación que hacemos, no llegan de manera inicial. Han pasado por varias manos y cuando llegan, punto uno, no llegan en buenas condiciones generales, llegan infectados, desnutridos, con alguna colección que hay que drenar. Entonces esos pacientes los difiero sin ningún problema y le explico a la familia cuál es la razón por qué diferirlo. Porque creo que a la familia hay que hacerla partícipe de esto y decirle que el resultado, y la ciencia lo muestra, depende mucho de en qué condiciones hacemos la reparación. Tengo algunos pacientes puntuales donde hice la reparación al tercer día posoperatorio, que fue un paciente que me llamaron cuando ellos tuvieron la lesión de vía biliar. Entonces yo le dije, mira, ponele drenaje, no le haga más nada, manda al paciente. Entonces el paciente llega a las 48 horas con la vía biliar seccionada, hicimos una tomografía para demostrar que la arteria está bien, hicimos una colangioresonancia para documentar algo que es muy importante, qué paciente recibimos. Entonces demostrar que el hígado está bien, que la arteria está bien, que la porta está bien y el daño de la vía biliar. Y a ese paciente lo operé al tercer, cuarto día, pero yo ya fui con una decisión. Yo a este paciente no le voy a hacer una reconstrucción término-terminal. A ese paciente yo le voy a resecar la vía biliar y le voy a hacer la hepático yeyuno, ¿sí? Y en ese trabajo Stewart, que ellos muestran que los resultados son similares, cercanos o tardíos, es lógicamente cuando el cirujano que opera es HPV, se hace un tratamiento temprano, el que yo les digo, reseca la vía biliar y se va alto. Que no es la conducta de un cirujano que genera la lesión de vía biliar, que habitualmente lo que busca hacer es meter un tubo de Kerr y hacer una unión término-terminal como pueda. En resumen, si las condiciones lo permiten, lo hago precoz, pero yo siempre asumo que hay un mecanismo térmico, ¿sí? Cualquiera que opera colecistectomía laparoscópica, el gancho monopolar lo usa. Y si ha habido una lesión de vía biliar, es muy probable que el terreno tuvo difícil y se usó. Entonces, salvo en las lesiones que nosotros hemos tenido en el servicio y que nos han llamado, que hemos hecho algunas reparaciones menores, todos los pacientes que hemos recibido terminan con hepático yeyuno. Es la forma más segura de tener resultados a largo plazo buenos. ¿No sé si te contesté? Sí, muchas gracias, doctor. Excelente, muchas gracias, doctor Denis. Voy a leer una pregunta de la audiencia para el profesor Pecol. El diagnóstico durante la cirugía es la que tiene mejor respuesta al tratamiento a largo plazo, menor morbilidad y menor costo. ¿Qué debería hacer
un cirujano que realiza una colestetomía y se da cuenta o duda de una probable lesión de vía biliar en el interior y sin condiciones? Sí. Bueno, yo le mostré algunos algoritmos y el algoritmo, lo que estaba puesto en rojo es lo que yo le recomiendo que haga. Alguien que se da cuenta que tiene una lesión de vía biliar ya hizo mucho, pues ya hizo el diagnóstico. Se da cuenta que tiene un problema. Lo que tiene que buscar es que el problema no sea mayor. Entonces, si no está capacitado para repararlo, ni siquiera convertir al paciente, no hay que convertirlo. Hay que ponerle drenajes, contactar a alguien y enviárselo. Esa es la recomendación. Es decir, que en el algoritmo es lo que yo le decía, drenajes abdominal y biliar y enviarlo a centro de referencia. Y vuelvo a decir, uno lo habla con la familia y le explica, y a propósito del caso que recién le comenté a Denise, ese paciente que a mí me llamaron y me mandaron al paciente, yo hice la reparación, ese paciente volvió a su lugar de origen, y tanto al paciente como a la familia yo le expliqué que el cirujano donde lo operó actuó bien, porque aunque tuvo una complicación que existe, lo que hizo fue manejar muy bien la complicación, en el sentido de reconocer las limitaciones técnicas de él y del medio, y la consulta que hizo, y hoy el paciente está haciendo vida normal, es de una población pequeña, y los dos siguen teniendo muy buena relación y no hubo ninguna demanda judicial. Porque el problema no es tener complicaciones, sino el problema es cómo manejamos las complicaciones y el resultado de ese manejo. ¿Sí? Perfecto. Doctor Guillermo Agüero, médico de planta del Servicio de Endoscopía del Hospital Nacional. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas felicidades al doctor Izaguirre, excelente charla y realmente excelente charla también al doctor Pecol, realmente muy instructivo. Cuando pasó el tiempo endoscópico de tratar una estenosis postquirúrgica, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta de que ya deberíamos de pasar la mano y pedir, es decir, que pase a nivel quirúrgico la resolución y ya no más a nivel endoscópico con el cambio de las prótesis y demás. Guillermo, no te escuché la primera parte de la pregunta. No, y en realidad saber hasta dónde ir con el tratamiento endoscópico de las estenosis por lesiones quirúrgicas, justamente, porque a veces uno se emociona mucho inicialmente. Está bien. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el manejo multidisciplinario. O sea, si uno recibe el paciente, lo que hay que hacer es ver en qué condición recibe el paciente. El paciente está séptico, está colangítico, hay que drenarle una colección, hay que drenarle la vía biliar. Muchas veces lo que uno hace de entrada es, si el paciente tiene una fístula, una estenosis y demás, drenarle la vía biliar. Si el paciente está colangítico y demás, depende de dónde esté el lugar, muchas veces por vía percutánea, por vía endoscópica. Entonces, bueno, nosotros preferimos, de acuerdo al lugar y el mayor número que tenemos, que habitualmente son lesiones Vitmus 1, tenemos un bajo porcentaje de otro tipo de lesiones, pero habitualmente esas lesiones le colocamos 1 o 2 stents, el paciente lo llevamos a condiciones naturales, digamos, a condiciones mejores, y ahí decidimos qué hacemos con ese paciente. Ese paciente va a un protocolo de Roma, hacemos el protocolo de Roma. Habitualmente cuando decidimos que vaya un protocolo de Roma, ese paciente va a tener más o menos 8 meses, 9 meses con ese tratamiento. Ahí nosotros vemos, el paciente mejora, se controlan las funciones hepáticas y demás, sacamos. Y ese paciente, el problema que se trata es cuando ese paciente uno le saca todas las prótesis, uno tiene una posibilidad cada vez menor de que haga la restenosis, pero si hace la restenosis, entonces ahí, ¿qué hacemos? Lo mandamos a que le hagan una hepático y ayuno, le hacemos de nuevo un tratamiento de Roma. Yo creo que ahí está la discusión habitualmente, que en realidad esto rápidamente uno lo puede evaluar cuando trabaja en equipo.
Si el paciente anduvo bien y demás, bueno, listo, se acabó. El tema es si se reestenosa, porque no nos olvidemos que también la cirugía, la derivación hepatobiliar, también tiene un porcentaje de reestenosis. Entonces, uno tiene que ver diferentes tipos de evolución. Hay que hablar con el paciente, como decía Juan, porque muchas veces los pacientes se rehúsan a un tratamiento quirúrgico cuando uno les explica. Sin duda que uno no tiene que, el que lo explique no tiene que tener el sesgo de que solamente quiera hacer lo que él aprendió, sino que eso tiene que ser perfectamente explicado, decir, bueno, mire, las posibilidades de poder hablar con el grupo es estos son los pros y los contras, y bueno, entonces darle la posibilidad, hacerlo participar al paciente, también porque algunos pacientes, como nos ha pasado, se rehúsan, no quieren ser operados y demás, pero bueno, son los menos. Muchas gracias, doctor Agüero. Tengo una pregunta del auditorio, el doctor Alejandro Jiménez. ¿Las reparaciones con resecciones altas de la vía biliar no afectan a la vascularización, plexo? ¿Cómo se evita eso para el doctor Pecul? Sí, buenísimo. Ahí está justo Alejandro y con toda la troupe de amigos que nos están siguiendo, así que saludos a todos ellos ahí que está rodeado de muchas amigas. Básicamente la situación es la siguiente. Uno cuando hace resección de vía biliar, lógicamente no hace falta llegar hasta el Carrefour. Puede hacerlo un poquitito más abajo. Ahora, en el caso de tener que trabajar en el Carrefour, el concepto que hemos cambiado, que a todos nos enseñaban, tenés que bajar la placa, tenés que bajar la placa. Ahí es justamente donde transcurren los distintos vasos de irrigación. Entonces, yo digo, no bajes la placa. Se abre la vía biliar por el borde libre, por la cara anterior, y perfectamente podemos llegar al hepático izquierdo a abrirlo bien. Es decir que la recomendación es básicamente no disecar sobre los lugares donde pueden estar todo el trayecto del plexo iliar, ¿no? Perfecto. Damos la palabra al doctor Víctor Lorachi, jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital de Luque. Buenas noches, excelente como siempre. Creo que desde el momento de la lesión en adelante está clarísimo. Yo quisiera irme 3 segundos antes de la lesión y decir siempre que es mejor una colecistectomía en un 99% que una colecistectomía en un 101%, cuando te fuiste un poquito más. No ser muy obstinado en tratar de disecar al máximo, y nunca es un fracaso destechar la vesícula, dejar 2 drenajes y salir. Las lesiones de vía biliar suelen ocurrir cuando es la última cirugía del día, o de noche, o cuando no anda el arco en C, o cuando no tenés colangio, o cuando estás con un ayudante de poca ayuda, ¿verdad? Nosotros elegimos los pacientes que vamos a operar, ¿sí? O sea, no es culpa del paciente el ser gordo, no es culpa del paciente que sea una colecistitis aguda o que tenga omirisis. Y nosotros somos responsables de eso. Solamente eso, y bueno, excelente la charla y esperamos el asado, doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Lorachi. Una pregunta del auditorio para el doctor Pecol. ¿Cuál es su opinión sobre el uso sistemático de colangiografía peroperatoria en todas las colecistectomías? ¿Disminuye o no la incidencia? Y si lo realizamos, lo hacemos antes de tocar el trípode. Sí, buenísimo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ustedes saben que yo vengo de una escuela que defendemos la colangio desde la época que hacemos cirugía abierta, por distintas razones, donde una era la interpretación anatómica y la otra el tratamiento de la patología coledociana asociada. Yo creo que en la era laparoscópica, y así lo escribimos en nuestro trabajo en el año 93, el rol de la colangio es mayor. Entonces, las preguntas o yo diría, ¿por qué hacemos colangio en relación con lesión de vía biliar? Se dice que es muy difícil demostrar que una colangio previene la lesión de vía biliar. Si después me dan tiempo, les comparto un caso. Pero sepan que hay estudios poblacionales hechos en Estados Unidos donde hicieron 2 grupos. Pacientes que se hizo colecistectomía con colangio y pacientes con colecistectomía sin colangio. Los que no tuvieron colangio tuvieron el doble de incidencia de lesión de vía biliar que los que tuvieron colangio.
que no significa que los que tuvieron colangio tuvieron 0, porque nunca vamos a tener 0 lesión de vía biliar. Como nunca vamos a tener 0 de infección de herida operatoria. Lo que estamos buscando son índices bajos. Hay un trabajo muy interesante que dice que el solo hecho de querer hacer colangio, aunque no la hayamos podido concretar, disminuyó la incidencia de lesión de vía biliar. ¿Y eso por qué? Porque uno es más detallista con la disección. Entonces, hay algunas variantes anatómicas que me exponen a una complicación que si no la identifico, puedo terminar una lesión de vía biliar. Estoy cometiendo un error, pero una cosa es cometer un error leve y otra cosa un error grave. Es decir, estudios poblacionales demuestran que la incidencia es menor. Punto 1. Punto 2. Es claro que la colangiografía intraoperatoria aumenta el diagnóstico intraoperatorio de lesión de vía biliar. Y eso lo hemos publicado en nuestra serie. En nuestra serie, el 90% de las lesiones de vía biliar que tuvimos en nuestra serie de colecistectomía laparoscópico se demostró con una colangiografía. Es decir, que nuestros pacientes no han pasado por el calvario de coleperitoneo, reoperación tardía y todo lo demás porque nos dimos cuenta en el acto operatorio. Al darnos cuenta en el acto operatorio, reparamos la lesión en ese momento también. O tomamos actitudes para que no haga complicaciones postoperatorias. Y el tercer dato más importante es que si nosotros identificamos una lesión de vía biliar, dejamos de lesionar la vía biliar. Entonces, las lesiones no son graves. Tan así que en nuestra serie, que teníamos 21 lesiones de vía biliar, hubo una sola resección de vía biliar, que no se llegó ni a hacer la colangiografía. En todas las demás fueron secciones parciales. Es decir, con ese argumento, yo insisto en utilizarlo. La contra que le dan es desde el punto de vista costo-eficiencia. ¿Y qué es lo siguiente? Dicen, bueno, pero en su serie, doctor, en nuestra serie en el hospital, que tengo una lesión cada 500 colecistectomías, significa que hago 499 colangios que son normales. Sí, exactamente. Pero el gasto de esas 499 colangiografías es mucho menos que el manejar una lesión de vía biliar no advertida y que se tuvo que operar en el posoperatorio y que hizo coleperitoneo. Es decir, que el usar colangiografía sistemática disminuye el monto de dinero que gastamos en el manejo de lesiones de vía biliar. Lógicamente, el inconveniente es que no siempre está disponible poder hacer la colangio. Y la gente le cuesta decir que no hago colangio porque no la tengo. Porque si uno no tiene colangiografía, porque no tiene intensificador de imágenes, uno puede decir, bueno, pero ¿en qué clase de institución nos estamos manejando que no tenemos intensificador de imágenes? Y eso nadie lo va a decir. Pero los estudios de costo-eficiencia, que son 2 en este momento, uno en Dinamarca, o en Suecia, perdón, y otro en Estados Unidos, claramente demostraron que hacer colangio sistemática disminuye la gravedad de las lesiones, disminuye las lesiones no advertidas y disminuye el gasto de manejo de cada lesión de vía biliar. Excelente. Bueno, profesor Jorge Izaguirre. Sí, yo quería, Juan, te quería preguntar si alguna vez tuviste que utilizar, yo sé que tienen endoscopía, tuviste que utilizar en el intraoperatorio de una colecistectomía laparoscópica, tuviste que utilizar endoscopía intraoperatoria para colocar un stent porque no pudieron resolver una lesión y entonces decidieron, le colocamos el stent ahora y lo vemos después. No por lesiones, sí, pero sí por patología coexistente coledociana. Antes nosotros no teníamos disponibilidad de endoscopía intraoperatoria. En este momento la contamos, tenemos gente muy bien formada que son de gastro, no de cirugía, pero convivimos muy bien, con lo cual muchos casos de necesidad de rendezvous, por ejemplo, para manejo de litiasis coledociana, lo estamos haciendo en el mismo acto de la colecistectomía. Por lesiones de vía biliar intraoperatorio no, pero sí tenemos
Yo dije que el 90% de las lesiones de vía biliar las diagnosticamos en el intraoperatorio. Hay 2 pacientes que tuvieron lesiones térmicas que aparecieron en el postoperatorio. Una fue un biloma que le pusimos un percutáneo y anduvo bien, pero hay otro paciente que lo operamos y tenía un coleperitoneo. Cuando lo operamos vimos que tenía un agujero así en la cara anterior del colédoco, no hay duda que fue una quemadura, 5º día de la colecistectomía, y lo que se hizo fue por láparo lavar todo el abdomen, dejar drenajes, y en el día siguiente mandar a endoscopía y colocarle 2 stents. Y con eso se terminó la fístula biliar y ya le empezamos a hacer de alguna manera un tratamiento de Roma que lo fuimos siguiendo, ¿no? Sí, yo creo que son un gran complemento los 2 procedimientos. Bien, muchas gracias. Bien, la pregunta para el doctor Izaguirre. En un paciente con antecedentes de lesión quirúrgica de vía biliar y con tratamiento endoscópico, es decir, esfinterotomía y prótesis en un primer momento y sustituciones periódicas por meses, sin rehabilitación del calibre de la vía biliar, ¿cuándo uno puede considerar es una falla de tratamiento endoscópico y pasar a quirúrgico? Si el paciente ya, no sé, bueno, cuántas sería interesante saber cuántas prótesis tenía ese paciente, porque no es lo mismo hacer un protocolo de Roma con una regla del 3-2-1, o sea, cada 3 meses 2 stent por 1 año, y llegar a colocarle 6, 9, 12 stent, que tiene una dilatación sostenida. Es raro que con un protocolo de Roma, con un buen número de prótesis, el paciente no recupere su calibre, o tiene otra patología asociada, o el número de stents no fue el suficiente como para poder llegar a modificar, a hacer la colangioplastía, digamos, a tratar de llegar a una vía biliar. Muchas veces no hay que llegar a un diámetro óptimo, digamos, el que nosotros creemos de una vía biliar normal, o digamos 10 milímetros, 9 milímetros, 8 milímetros. Esto es muy importante porque justamente lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces la idea es tratar de colocar el número de prótesis hasta que se desaparece la muesca de la estenosis, hasta que se modifica. Ese sería el límite para terminar el procedimiento, sacar todas las prótesis y evaluar cuál es la evolución posterior. Sería bueno saber si ese paciente que ya venía, cuántas prótesis tenía. Perfecto. Una pregunta del doctor Miguel Ferreira, nuestro presidente. Para el doctor Pecol, ¿cuándo hepatectomía en la lesión quirúrgica de vía biliar? Un gusto de quien recibo la pregunta, Miguel, muchas gracias. Ustedes vieron que yo les mostré un 5% de las lesiones de vía biliar necesitan hepatectomía. Es bajo, pero antes era 0. Hoy hay lesiones que avanzan mucho sobre el pedículo derecho, que la mejor forma de resolverlo es con una hepatectomía. Si ustedes me permiten, en 2 minutos yo le muestro 2 casos clínicos donde le muestro la misma cosa con colangio, sin colangio, y le voy a contestar con un ejemplo al doctor Miguel Ferreira, si me permiten. Perfecto, adelante, doctor. Este primer caso es un caso que operé yo hace bastante poco, hace unos meses, una colecistitis que realmente fue muy difícil la exposición en el triángulo de Calot. Hago la colangiografía, se llena bien para abajo, nos quedamos tranquilos. Lleno para arriba, y bueno, veo que se llenan todas las ramas, está muy bien, pero me llama la atención la posición que tiene la pinza de colangiografía en esa posición, no es una posición habitual. Es como que el cístico está desembocando muy alto. Lo miro con más detalle y efectivamente el cístico está pegadito, la pinza está pegada a la entrada del hepático derecho. No hay duda que este paciente tiene una variante que tiene el conducto cístico corto, maldito, y aparte desemboca en el hepático derecho. Lógicamente esta lesión es este tipo de variante anatómica, cístico en el hepático derecho, que aparece más o menos
en un 10-12%, lo cual acá la colangiografía a mí me ayudó muchísimo, porque si yo no hubiera hecho colangio, donde estoy poniendo la pinza, hubiera puesto clips, porque estaría en el mismo lugar donde estoy trabajando. Entonces a mí me permitió esa colangiografía demostrar que tengo este cístico corto, lo cerca que estaba del hepático derecho, suturarlo y anduvo todo bien. Le puse un drenaje, anduvo muy bien. Y al día siguiente, paciente obesa, está muy bien, y lo más lindo es la remera que se había puesto, que decía que había despertado en el paraíso, y en realidad el paraíso fue para mí porque me salvé de una lesión de vía biliar a esta altura de mi experiencia. Es decir, acá les muestro cómo una colangiografía hizo prevención de lesión de vía biliar. Porque si no, uno coloca clips a ciegas para que agarren bien y cortan. Vamos al segundo caso, que es un paciente que vino con bilirragia y justo tenía que dar una charla, y me preguntaron qué actitudes frente a una bilirragia, si suicidarse, si reoperar al paciente o tomar cautela. Lógicamente, tomemos cautela, pero vamos a ver este paciente. 32 años, colecistectomía sin colangio, julio del 2020. A la semana se reopera por coleperitoneo, le coloca unos drenajes e ingresa a nuestro hospital con colangitis. Le hacemos los estudios, vemos que la vía biliar del lado izquierdo estaba dilatada. Lo cierto es que terminamos colocando un drenaje percutáneo en vía biliar derecha, donde ustedes ven que se llena la vía biliar derecha, no se llena el resto de la vía biliar. Acá hay un clip, acá hay otro clip, y se llena un biloma. El paciente con eso se recupera. Hacemos una arteriografía, una tomografía para ver la arteria hepática derecha estaba perfecta, con lo cual al paciente lo damos de alta. Sin embargo, el paciente empieza a hacer un hepatograma alterado, se empieza a tornar ictérico, hacemos una resonancia, y en la resonancia vemos que ahora el anterior del derecho se empieza a dilatar, lo cual nos llamó poderosamente la atención, y el paciente hacía colangitis y tenía un drenaje que en teoría estaba drenando bien, o al menos había drenado todo el lado derecho. Esto es al mes y medio de colocar el drenaje. ¿Qué vimos? Que ese paciente, la estenosis, que era del hepático derecho, subió y comprometió el Carrefour del anterior y el posterior derecho. Entonces tuvimos que colocar un drenaje en el posterior derecho, otro en el anterior derecho que salían hacia el biloma. Acá ustedes ven con más detalles el clipado en lo que creyeron que era el cístico. Ahí tienen el clip, ahí tienen el otro clip, y este paciente, mirando para atrás, tuvo exactamente la misma variante que había operado yo, que es el cístico desembocando en el hepático derecho. Y se interpretó que ese que como cístico era el hepático derecho, se le colocó clip acá y se cortó. Y entonces seguimos, y esta fue la evolución. Tuvo un drenaje percutáneo derecho, tuvimos que poner 2, y entonces ahora viene la pregunta y ejemplo claro para el doctor Bogado. ¿Qué haríamos con este paciente hoy? 32 años. Un hepático yeyuno-anastomosis a la derecha, una bicolangio-yeyuno-anastomosis a la derecha. Le pedimos al doctor Izaguirre que le mete 2 prótesis endoscópicas en las ramas del derecho. Le hacemos una hepatectomía derecha o un trasplante, o escucho ofertas. Este es el ejemplo claro, primero, de que una colangio te previene lesiones graves. Te previene una lesión y te previene una grave. Ejemplo clarísimo. Y ahora... Hepatectomía derecha es la respuesta del doctor Miguel Ferreira. ¿Está Miguel por ahí? Hepatectomía derecha, respuesta del doctor Miguel Ferreira. Obviamente. Fíjense, un hepático yeyuno a la derecha no puedo porque ya no tengo conducto derecho. La estenosis comprometió el Carrefour derecho. Tampoco puedo hacer una bicolangio porque me tengo que meter dentro del hígado y voy a hacer una anastomosis en 2 conductos que están comprometidos.
al doctor Izaguirre no le puedo pedir que le ponga 2 prótesis porque tiene clipado el hepático derecho, no tiene continuidad para trabajar. El trasplante por ahora no, porque el hígado izquierdo está bien. Entonces, este es el mejor ejemplo de que lesiones biliares complejas, derechas, se resuelven con hepatectomías. Si este paciente tuviera esta lesión y además tuviera una lesión vascular derecha, todavía me da más argumentos para resección hepática. Pero creo que este ejemplo es categórico para decir que el primer tratamiento que le vamos a ofrecer quirúrgico a este paciente es una hepatectomía derecha. Excelente. Otros tratamientos, ¿cuándo hacemos hepatectomías? Cuando los pacientes ya han sido tratados, se han estenosado, han desarrollado litiasis intrahepáticas severas o tienen atrofias hepáticas y colangitis a repetición. Pero este es creo que un muy buen ejemplo para contestarle a lo que Miguel mismo pensaba que había que hacer. Perfecto. Y bueno, muy buena la presentación. Estamos llegando a nuestra hora, así que podemos observar que a partir de que ocurre la lesión quirúrgica de vía biliar es una gran morbilidad y está en nosotros minimizar, ¿verdad?, la incidencia con los cuidados y las técnicas correctas para poder evitarlas, ¿verdad?, incrementar el diagnóstico intraoperatorio cuando sucede y el mejor tratamiento posible para lograr excelentes resultados, sobre todo a largo plazo. Y el ejemplo principal es el abordaje multidisciplinario, que por suerte, por ejemplo, en el lugar donde nosotros estamos, en el Hospital Nacional, tenemos esa ventaja de que la mayoría de los endoscopistas somos cirujanos y estamos conjuntamente trabajando con el servicio de cirugía. Muchas gracias a los 2 expositores, aprendimos muchísimo. Y antes de terminar, quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por darnos la oportunidad de que el capítulo se encargue de este tema y dar las palabras al doctor Félix Ibieta para cerrar nuestro webinar. Bueno, dice que hay que ser agradecido en la vida y yo quiero, a ver si me permite compartir pantalla, y creo que tenemos que agradecer a una persona. ¿Se me está escuchando, perdón? Sí, se escucha perfecto. Si estamos aquí reunidos es gracias a un gran argentino que se llamaba Pablo Mirizzi, que en 1931 inventó por primera vez la colangiografía transoperatoria. Y yo creo que es sin lugar a dudas, me parece a mí, que es el mayor aporte que ha tenido la cirugía latinoamericana al mundo, sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin ninguna duda. Y también traer a la memoria hoy a un expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, uno de los primeros cirujanos que habían tenido toda su vida cirugía abierta y aprendió a hacer cirugía laparoscópica en la segunda cátedra de clínica quirúrgica, que es el doctor Rodríguez Gómez, Carlos Rodríguez Gómez, que nos dejó la semana pasada. Vaya a él también nuestro recordatorio como Sociedad Paraguaya de Cirugía y particularmente como yo alumno de la segunda cátedra de clínica quirúrgica, y son gente como esa la que va transmitiendo la información y el conocimiento que nos permite estar aquí. Entonces, tanto en la memoria de Pablo Mirizzi, un hombre, un cordobés que cambió la historia del mundo de la cirugía biliar, como de estos 2 grandes colegas que hoy traen su conocimiento, agradecer y bueno, estamos siempre para colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibieta. Muchas gracias a todos los panelistas y en especial a los conferencistas. Felicidades, doctor Izaguirre, una vez más. Y doy la palabra al doctor William Villalba para el cierre de nuestro webinar. Muchas gracias, doctor Carlos Adorno. Felicitaciones por el webinar, por la organización al capítulo de endoscopía digestiva y al capítulo HPV. Gracias a nuestros invitados extranjeros por tan excelentes exposiciones y a nuestros panelistas y a todos los asistentes.
Quiero invitar a nuestra próxima actividad, que es el próximo jueves a las 19 horas, junto con la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Trauma. El tema va a ser la laparoscopía totalmente terapéutica en traumatismo abdominal penetrante. Bueno, como en 5 minutos probablemente nos quedamos sin auditorio, entonces muchas gracias a todos y nos retiramos para disfrutar del partido Paraguay-Argentina. Muy buenas noches a todos. Chao, un gusto, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amables a todos, muy amables. Abrazo, Jorge. Chao, Juan, igualmente. En traumatismo abdominal penetrante. Bueno, como en 5 minutos probablemente nos quedamos sin auditorio, entonces muchas gracias a todos y nos retiramos para disfrutar del partido Paraguay-Argentina. Muy buenas noches a todos. Un gusto, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amables a todos, muy amables.